entrenamiento, si puedes decirnos qué pasa con él, si va a estar disponible. Y también tus memorias de jugar contra Thomas Müller, si nos puede, No son las mejores. si puede escribir eso, y también Allende, ¿dónde está? No, Allende está acá, no se fue todavía. Está. Bueno, buenas tardes para todos. Tadeo hoy presentó un par de líneas de temperatura, entonces preferimos que no entrene, estando tan cerca del partido. Nada grave, así que nada, obviamente va a ser de la partida, seguramente mañana va a entrenar con el equipo. Y con respecto a Müller, bueno, sí, es un jugador en los que, digamos, que me ha tocado enfrentarlo eh, durante muchos años, tanto en selección como en clubes. Un jugador que, obviamente, de los mejores de su generación, campeón del mundo, ha ganado todo con el Bayern, un jugador que le da no solamente a Vancouver, sino a la Liga y a la MLS una jerarquía diferente, ¿no? Un grandísimo jugador. Eh, Nada, esperemos que mañana la moneda caiga del lado nuestro, nada más. Vamos hasta la última fila allá atrás. Javier, buenas tardes. Bueno, has enfrentado muchas finales a lo largo de tu carrera, pero esta como entrenador, ¿qué significa tener a un equipo, no estar en la cancha, sino estar tú al frente del equipo? ¿Qué diferencia hace de jugar a estar aquí? Bueno, obviamente que eh, claramente como entrenador uno lo vive de manera diferente, tratar de transmitir tranquilidad al equipo, de, de preparar de la mejor manera la semana, el partido. Tampoco es, más allá de que sabemos que el contexto, el entorno y la exposición es mucho más, no es diferente a lo que venimos preparando los partidos anteriores. Al final, para nosotros los partidos anteriores también eran finales. Si no ganábamos, estábamos fuera. Así que claramente hemos llegado al objetivo de jugar el último partido por este hermoso trofeo y nada, tratar de seguir en la misma línea que nos ha traído hasta acá, ¿no? La verdad que el ánimo del equipo, la atmósfera que tenemos dentro del grupo es muy buena, y esta semana ha sido como te podría decir, las últimas o los últimos 2 meses, donde muy buena dinámica, todo el mundo concentrado, todo el mundo aportando. eh, y todo el mundo enchufado para el partido del sábado. Ok, vamos a estar ahí atrás. Gracias. Javier, acá al fondo, ¿cómo estás? Recién Alba decía tu crecimiento como entrenador, que hiciste una gran temporada, empezás a tener reconocimiento también por parte del público, por la prensa. Bueno, esto se está dando en los últimos tiempos, ¿no? No sé si lo sentís igual, pero creo que como los jugadores hacen ajustes, también hiciste vos en el equipo, metiste manos, sacando en un momento a Ustari, en el último tiempo a Luis. Decisiones difíciles para un entrenador siempre sacar a un jugador, pero más de ese peso. Quería saber cómo lo gestionaste, cómo fue la idea de esas decisiones, si se hablan con las figuras, con el cuerpo técnico, porque al fin y al cabo esas decisiones también hicieron que el equipo esté en la final, ¿no? Bueno, al final creo que el mayor reconocimiento para un entrenador es que los jugadores hablen, hablen de vos y si claramente eh, hablan bien es lo mejor que te puede pasar. Al final es eso. Sabemos que más allá de todo, los entrenadores viven de los resultados, y cuando los resultados no se dan, claramente son los responsables y están en el foco de atención. Eh, y en cuanto a las decisiones, sí, hemos tenido que tomar decisiones, claramente quizás eh, para el público o para la exposición pública.
cuando tomás decisiones y en esas decisiones vinculan a nombres importantes, genera mucho más ruido, pero nosotros durante toda la temporada hemos tenido que tomar decisiones y tampoco son fáciles tener que tomar decisiones con jugadores que no tienen tanto nombre, porque al final somos todos personas y cuando uno entra hay otro que tiene que salir. Eh, Claramente a mí como entrenador me gusta tratar de argumentar las decisiones y sí, en la mayoría de casos argumentando al futbolista cuáles son las decisiones de por qué eh, a uno le toca entrar, por qué a otro le toca salir. eh, y no muchas veces porque el jugador lo pida, sino porque claramente a mí me gusta hacerlo de esa manera. Lo que trato de hacer es mi trabajo lo más honesto posible, ser claro, no tratar de, de manosear una situación y equivocado no, tomar la decisión que creo que tengo que tomar para el bien del equipo, nada más. Okay, vamos allá atrás. We'll go to the back over there. Javier, when you look at the trophy, what goes through your mind? No, I wish to live Saturday the trophy. We are playing for this trophy during the whole season. Was very difficult to arrive in this position. So we are going to do everything that we have in our hands to lift the trophy, just like this. Okay, we'll go to the back in the red shirt. Javier, Jay Janor, Global Sports in Vancouver. Can I ask you to look at this match from a fan perspective, a supporter's perspective, when you look at both sides, when you look at the superstar players that are going to be on the pitch, take off your coaching hat and look at it from a supporter's perspective of how great this match could be for us? I think we are going to have 4 World Cup winners on the pitch. I think it's very interesting for the league. I was talking before that will be the first time that a world champion will be champion, MLS champion. So hopefully it's not true. I don't know. It's true? Okay. So hopefully can be 3. But at the end, I think it's very interesting for the league, for this country, for the sport, to have this kind of game, no? With 2 good teams that we were fighting during the whole season. We faced in champion semifinal this season. So the 2 teams were competing very well during the year. So for me, it's a great news for the sport and for the country. Okay, we're gonna go right here in the front in the middle. Hola, Javier. Buenas tardes. You played Vancouver twice in April, and Kubas Berhalter, they really frustrated your team. How do you make sure that doesn't happen on Saturday? And what's different about Miami this time around? I think obviously they were much better than us in April, but the situation is not the same. We are in a different situation because now we arrived to this final with confidence, with some different players. We know that they have a very good team. I don't like to talk about some players because they have too many good players. But at the end, we have our tools to do our game and trying to be better than them. Okay, we'll go here in the middle with Lizzie. Hola, ¿cómo estás? Tú habías dicho a principios de la temporada que entre cada derrota y victoria se aprende algo.
¿Cómo has visto a tu equipo y a tus jugadores evolucionar y aprender a través de la temporada? Bueno, creo que claramente ha sido una temporada donde el equipo ha tenido muy buenos momentos, donde hemos competido realmente bien durante toda la temporada. De hecho, por algo somos el equipo que ha batido récord en cantidad de partidos jugados en una temporada en la MLS. Eh, y creo que el equipo ha tenido la resiliencia para cada momento duro que nos tocó pasar, levantarse. Es decir, eh, hemos competido bien en Champions, pero hemos caído en semifinales. Nos ha pasado lo del Mundial de Clubes, que era difícil y nadie esperaba que nuestro equipo pueda clasificar entre los 16 mejores y sin embargo lo conseguimos. Pero también tuvimos una derrota dura que era previsible, pero bueno, uno siempre tiene las esperanzas. Después pasó lo de la League Cup, que también competimos y nos quedamos a las puertas en la final. Pero el equipo en estos últimos 2 meses volvió a levantarse para tener el objetivo de poder llegar de la mejor manera. Entonces creo que los jugadores han tenido la fortaleza para levantarse en cada uno de los momentos duros que nos ha tocado vivir en la temporada. Llegamos el sábado al último partido, a todo o nada. Creo que es un gran premio eh, a- al trabajo que han hecho los jugadores durante todo el año, al que han hecho como grupo. Y bueno, el plato grande lo tenemos el sábado. Será cuestión del deseo que tengamos de comerlo o no. Así que esperemos que el sábado nos levantemos con mucha hambre. We'll go to- ahí en medio con Pedro. Javier, ¿cómo te va? Bueno, siguiendo un poco en la misma línea, te quería preguntar en qué momento sentiste que podían llegar a la MLS Cup y qué hablaste este tiempo con los referentes del plantel, con Leo, que tienen tantas finales. No, a ver, decir un momento, al final, cuando ya uno empieza a ver la clasificación, nos clasificamos ya en playoff, más allá de que tuvimos a una victoria de poder conseguir la Support Shield. Dentro de todo no había sido una mala clasificación. Habíamos entrado dentro de los primeros 4, nos daba la posibilidad de la primer eliminatoria tener la ventaja de campo. Sabíamos que, bueno, podía llegar a, a ver que en la segunda eliminatoria tengamos que definir de visitante. Creo que ahí había quizás un aire a que iba a ser fácil y que el candidato éramos nosotros y ponerse muchas veces esa ropa de candidato no suele ser fácil y el equipo respondió muy bien al partido con Nueva York acá en casa, ¿no? En el sentido de que salimos a jugarlo como lo que era una final, ¿no? En ningún momento eh, hubo relajación, en ningún momento el equipo eh, se desconectó del partido, sabiendo la dificultad. Entonces creo que todos esos momentos, todos esos mensajes que el equipo te va dando como entrenador, te vas viendo que a cada paso nos vamos haciendo más fuertes. Después, en cuanto a, las, a hablar con los referentes, yo lo he dicho más de una vez que a mí me gusta hablar con el jugador, creo que es importante saber cuáles son sus sensaciones. No creo que eso te quite autoridad ante el grupo, ni mucho menos. Creo que te acerca, genera empatía y aparte lo haces parte al jugador de, del- de todo, ¿no? Y
Al final son ellos los que juegan, los que toman las decisiones. Y, y lo dije terminado el partido con Nueva York, ¿no? Al final, cuando un grupo de jugadores y de futbolistas están convencidos de cuál es el camino y hacia dónde tiene que ir, eso es imparable. Y bueno, a nosotros nos agarró en el momento justo. Y creo que es lo que necesitamos como grupo mantener hasta el último minuto de la final del sábado. Vamos con la última pregunta. We'll go to the last question over there in the back. Hi, Javier. Obviously, a lot of attention on Thomas Muller, but I'm interested what you think about Sebastian Berhalter, because American player in this MLS final, Pochettino seems to like him a lot, and he looks like a kind of player that Mascherano might like. What's your impression of him? I don't like to play the rival. Obviously, he's a very, very good player. He's a key player for them, for Vancouver. He had a very good season, like you say. But at the end, I prefer to talk about our players. And I think we have very, very good players in our team, in our squad. I have a lot of confidence in them. So it's important for me trying to talk about the players that work next to me every single day. Okay. With that, Listo. we like to conclude. Okay. Gracias. Gracias.